cortamos la música de fondo y vamos a continuar con la explicación por parte del grupo de estructuras de techo y techumbre, parte 2, ¿sí? Ok. Ingresamos entonces, estábamos revisando, Carlos nos estaba comentando las partes de una cercha, ¿no? Tirante, pares, cordón, pendolón, montante, diagonales, y hay una consulta que yo le hacía a Carla y al grupo en sí. En este tipo de estructuras, cuando ustedes observen, generalmente el pendolón que estoy acá dibujando no está en contacto, no suele estar en contacto, es decir, existe una leve separación entre el pendolón y el tirante. Existe una pequeña separación, aquí lo ponemos en rojito, acá. En esta partecita hay una separación. Obviamente esto está unido con una placa. Tiene aquí su placa metálica, está empernado, todo como tiene que ser, pero no hay un contacto directo entre el pendolón y el tirante. Estimada Carla, ¿a qué se debe eso? Carla, te escuchamos. ¿Lograron alcanzar ese tipo de investigación? ¿El por qué existe esa separación, como vemos acá? Ingeniero, ¿puedo complementar? Claro que sí. De comento en la estructura, como habíamos mencionado, que hay compresión y tracción, entonces hay una separación de 3 centímetros para que no sufra, digamos, ¿qué se llama? La solera inferior, que no sufra tal vez deformaciones, entonces es lo cual, digamos, la presión y la tracción, de acuerdo al peso, puede, digamos, tal vez un poco no haciendo, digamos, no incidiendo en la deformación. Es por esta razón que la cual se utiliza, digamos, porque el peso que de acuerdo hace rato ya veíamos en cuanto a la nieve, en cuanto a comportamientos hidrológicos del clima, se ha previsto eso, ingeniero. Ah, interesante. Sí, tu respuesta está bien, estimado Freddy. Saben, y esto para todos, ¿no? En esta partecita, acá, ustedes van a observar, como ya su formación les exige a ustedes, cada vez que pasen por cualquier tipo de construcción o cualquier estructura, tienen que observar las características y preguntarse el por qué es esta forma. Y un dato interesante que yo también en su momento me preguntaba, decía, ¿por qué aquí no hay un contacto? ¿Por qué en esta parte? Acá lo voy a poner con rojito. Yo decía, ¿por qué acá no hay un contacto directo entre el pendolón y el tirante? Obviamente aquí tenemos una placa metálica, la placa está perforada, está sujeta, pero no hay un contacto. Reyes decía 2 a 3 centímetros. Eso se debe a los esfuerzos, además de compresión-tracción, que es importante también. Recuerden que la estructura en maderas tiende a hincharse por efecto de la humedad, se dilata y se contrae. Entonces, si esto estaría en un contacto rígido, bastante rígido, esto podría llegar a tener serios problemas en la parte del tirante. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por ese mismo hecho, esa razón, es que no hay un contacto directo. Hay un espacio. Y eso, por favor, ustedes también cuando pasen por alguna estructura, revisen, curiosen. Eso es lo importante. Ustedes como ingenieros tienen que tener esa capacidad de revisar. Ok, muy bien. Con esto entonces ya quedó clarito. ¿Sí? ¿Ya quedó claro esto? Vámonos a la siguiente diapositiva. Seguimos, estimada. Sí, el siguiente, por favor. Está bien, Ok. gracias. Aquí vamos a ver los tipos de cerchas según su clasificación. Se puede ver por su forma y por la distribución de las piezas. Por su forma se refiere al triángulo, el tijeral,
la parábola angular, la curva, el trapezoide y el diente de sierra. Por su forma se refiere a la figura geométrica, como se ve, el cual que presentan los elementos envolventes existiendo las de la forma triangular, el trapezoide y la parabólica. La triangular es la más utilizada y permite salvar todo tipo de luces. Normalmente está constituida por elementos aserrados. El tijeral se caracteriza por tener tanto su cordón inferior como superior inclinados. El rectangular generalmente se la conoce con el nombre también de viga armada. Puede salvar luces desde de los 7 hasta los 30 metros. La curva su nombre se debe a que el cordón superior es curvo. Su característica estáticamente muy adecuadas en caso de cargas uniformadas o repartidas. Por la distribución de piezas se puede indicar que están asociadas a nombres particulares como cerchas de Home, Pratt, Warren, Frick, entre otras, y la función que cumple cada una de la OEN está compuesta por montantes que trabajan a tracción y diagonales que la hacen a la compresión. La siguiente, que sería la Pratt, consta de montantes verticales que trabajan a la compresión y a diagonales a la tracción. El Fink es usada para viviendas o estructuras livianas que permite salvar las luces de entre 12 a 18 metros siempre que las pendientes sean superiores a 5 grados. También se puede ver unas cerchas habitables. El ejemplo de cerchas habitables hechas con área para conductos en algunos casos. A la siguiente, por favor, Inge. Ya, muy bien. Una consulta al grupo. Datos interesantes, importantes, ¿no? ¿De qué depende, qué tipo de cercha voy a hablar? Bueno, la forma también define cuánto es la luz que voy a poder cubrir. Sí, eso es importante. De todos estos que estamos revisando, la consulta que les hago al grupo, ¿cuáles de estas formas o de este tipo de cerchas cubren la más amplia luz? ¿Cuál sería el que cubre más amplia luz? A ver, eso para Carla, Freddy, Sixto. Carlita, ¿cuál de estos tipos de cerchas va a cubrir una luz más amplia? La cercha de la curva, que es 20 metros, pienso que podría ser porque cubren las luces de 20 metros y llevan a salvar luces superiores hasta 60 metros. Ah, de 20 a 60 Si metros. Si se usa en madera laminada. Ah, interesante, muy bien, muy bien. Ya, buen dato. Ya, por si acaso, para todos, ¿no? Esto, para todo el curso, es necesario que ustedes vayan curioseando y vayan investigando cuáles son las cerchas. Es una posible pregunta de examen. Uf, se me fue. Ya, muy bien, ¿no? Para este tipo de cerchas, ¿cuáles son las cerchas que cumplen la luz más amplia? Y aquí un dato importante que mencionaba Carlas. ¿Por qué se llama cercha habitable? Porque esta cercha tiene el 100%, ¿no?, de pendiente, es decir, 45 grados. Cercha habitable porque aquí adentro muchas veces se pueden implementar pequeñas habitaciones, ¿no? Para guardar Sí. una especie de depósitos y demás. Y cuando esta tiene una pendiente menor, ¿no?, de 50%, puede ser solamente para el paso de ductos. ¿Sí? Ok. Excelente, muy bien. Vámonos a la siguiente diapositiva. Acá se puede ver la vista de cerchas simples o por su sección. Se hace referencia a las posibilidades de duplicar o triplicar los pares de pendolones, diagonales o montantes. Las simples
las diagonales y cuerdas van en el mismo plano. Son fáciles de armar y la unión de los nudos se debe efectuar por medio de tableros estructurales, acero, placas perforadas o dentadas. Ya, muy Eh, bien. en las compuestas se tiene piezas adecuadamente interconectadas para funcionar como una unidad. Al coincidir los ejes neutros de los elementos, se utiliza por medio de clavos, pernos, pasadores o conectores, así como elementos mecánicos de unión. Ahí se puede ver el tipo de compuestas que pueden tener los pares, o la vista también se puede ver la vista de cerchas simples y tirantes dobles, o pueden ser dobles, montantes o diagonales, se pueden ver en el ejemplo. Ah, ya, excelente. Aquí un dato importante para el curso, por favor. Miren, ¿por qué dice que es cercha de sección simple? Porque es un solo cuerpo, ¿no? Es decir, aquí el par es un solo cuerpo y no voy a tener mucho, el armado aquí en esta cercha es solamente de un solo cuerpo, ¿ve? El par. En cambio aquí, Ya estas son que dobles. son dobles ya son dos, ¿no? Entonces tengo uno, dos. ¿Qué significa esto? Que la estructura que yo voy a implementar para los entramados, para las cerchas dobles, tienen que estar más reforzados porque hay mayor carga. La techumbre va a generar mayor carga. Cuando yo tengo que armar este tipo de secciones dobles, cuando la carga de viento es más fuerte o cuando la estructura requiere mayor capacidad portante. Esto es según diseño. Estas son para viviendas simples. Estas pueden ser para estructuras relativamente más complejas. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Siguiente. Acá se puede ver por sus materiales, que son la madera sellada, la madera laminada o la madera y acero. En la madera tiene una excelente resistencia mecánica. Es un material adecuado para construir estructuras. Muy bien. En la fabricación de cerchas, el uso de la madera es óptimo, ya que la limitante de su largo se supera con vinagres de corta longitud. Ya, excelente. Muy bien. Ok. Vamos Al entonces. siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Por su tipo de unión, las uniones de elementos que conforman una cercha se pueden realizar clavos, pernos, uniones dentadas, placas fenólicas y adhesivos, entre otros. Entre la madera también haciendo unión con clavos, las cerchas con uniones clavadas son de simple fabricación y aplicables a luces relativamente pequeñas de hasta 15 metros. Eh, los pernos se utilizan principalmente en cerchas que van a quedar a la vista. Los pernos también son estructurales que deben llevar golillas, de preferencia arandelas cuadradas, que tienen mayor resistencia al incrustamiento en la madera. Claro, es decir, si tiene una sección cuadrada, no va a girar. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a colocar acá el pernito, acá, vamos a tratar de poner acá el perno, voy a hacer un corte en esta posición, este perno no va a girar, porque la misma madera, las fibras van a impedir que giren. Si yo coloco una arandela que es redonda, esto obviamente puede que tenga problemas en la misma tuerca, ¿no? Tomar muy en cuenta eso. O sea, es decir, aquí estamos viendo ya que las uniones que se emplean son uniones mecánicas. En la mayoría de los casos son uniones mecánicas. Aquí se hace mención a la norma chilena en maderas. Es una de Chilena. las que más, ¿no? Más ha trabajado. Pero de forma general, esta también está en función a la Manual Andino en Maderas. Nuestro país está afiliada a este manual, Manual Andino en Maderas. Entonces, este texto, si ustedes ingresan a la red, lo pueden descargar. Se puede descargar este texto, Manual Andino en Maderas, en donde van a encontrar un compendio de toda la norma y los métodos constructivos en maderas. Por favor, busquen también esto. Es importante que ustedes tengan esta información. Ok, siguiente.
Las placas de contrachapado o fenólico estructural, como ahí se consideran para uniones las placas de tablero, contrachapados, fenólicos, de un mínimo de 5 chapas y un espesor que debe fluctuar entre 3 diámetros de clavo, como se puede ver en las imágenes igual. Los espaciamientos mínimos entre las uniones de la madera clavados, estructuras de madera son las que se pueden ser las siguientes. Entre clavos desde 5 diámetros, al borde cargado desde 4 diámetros en contrachapado. También puede ser estos en tableros de, perdón, al borde descargado, al borde descargado puede ser de 2.5 diámetros. Como se puede ver, las imágenes son diferentes diámetros que puede tener el encuentro de elementos. 2.5D. Y aquí entre perno y perno era 5D, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa esto? Que depende mucho, eso para todos, por favor, la distancia entre el borde y acá y el perno depende mucho de su diámetro. Entonces no puede estar al borde, tiene que estar 2.5 veces su diámetro. Si su diámetro es 1, entonces acá tiene que estar 2.5 centímetros del borde. Ahora, entre perno y perno, la distancia, si el diámetro es 1, tiene que ser de 5 centímetros. Esa es más o menos la normativa básica para el poder colocar perno. Ya saben, ¿no? Del borde 2.5 del diámetro y entre perno y perno 5 veces el diámetro. 5 diámetros. ¿Ya? Ok, muy bien. Eso se emplea en las uniones, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Seguimos entonces. Uniones de elementos en cerchas mediante placas metálicas o dentadas. Aquí hay algunas recomendaciones interesantes que habla justamente de la tensión de ruptura, que son 310 megapascales. ¿La tensión de qué? De la placa. Es decir, que yo no puedo usar cualquier placa y colocarla. No tienen que ser placas que tienen... No, fabricadas en base a acero, al Eh, menos de 2 metros. muy bien. 2 milímetros, perdón, milímetros de espesor y deben cumplir las, como decía, las que son la tensión y la ruptura de tracción, que es 310 megapascales, y la tensión de fluencia, que es 230 megapascales. Esto se ve en laboratorio, ¿no? 2 milímetros de espesor, estiman, ¿verdad? Sí, 2 milímetros de espesor, sí. Ah, ya, excelente. Muy bien. Es más recomendable para su uso en madera. Estas placas deben cumplir con además de eso, otras recomendaciones que en madera seca debe tener la humedad de 20%, el grosor de las piezas a unir también tolerancia de 1 milímetro. Ok. En día ser hincado por su eje perpendicular a la superficie de la madera, deben existir 2 placas actuando como juntas. Para evitar que las placas metálicas se deformen durante su instalación, se debe usar una presa que haga penetrar completa y instantáneamente los dientes de la madera. Como se puede ver, las imágenes tenían placas ya puestas. Bueno, aquí tenemos una placa, ¿verdad? Esta placa, según las normas que ya he explicado, Carla, ojo, todos estén en el dossier, revisen, por favor, de qué clase tengo otra placa, ¿no? Si coloco una placa por delante y por detrás, ambas placas tienen que cumplir con la normativa como tienen que ser. Aquí, en resumen de la normativa, tensión de tracción 310 megapascales, tensión de fluencia 230 megapascales, placas de acero de aproximadamente 2 milímetros de espesor. ¿Ya? Esos como datos claves. Se van a usar placas. Excelente. Vámonos a la siguiente diapositiva. Va a continuar mi compañero con respecto a esas. Ok. Bueno, aquí tenemos adiestramiento provisorio de las cerchas. Bueno, estas se utilizan para poder, digamos, eventualmente colocarlo para que se puedan fijar las cerchas para que, digamos, que queden a plomo, para que estén bien niveladas y para que
tengamos éxito en la construcción. Este adiestramiento provisorio colocan en su lugar definitivo y se clavan a la solera de amarre y se fijan por medio de conectores metálicos, la cual ya nos he explicado. Ya. Y estos provisorios son un conjunto de cerchas, bueno, se aplican a las cerchas, ¿no? Entre los pares y las piezas. Esto, el tablero de la techumbre, el plano de las tirantes y que recibe la sobreestructura del cual se fija el cielo. Todas estas, el instrumento provisorio, tanto a la hora, digamos, del ensamble o del montaje de la estructura. Vamos a las riostras de plano de pares. Condiciones para riostras sobre pares. Un momentito, Estos laterales, Un momentito, Freddy. Solamente para que bueno, no haya confusión en sus compañeros. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Lo que Freddy está haciendo él está explicando el proceso constructivo, ¿no? sí. Él está explicando ahorita cómo es que se realiza la construcción o la instalación ya de las cerchas en una estructura. Entonces, para que se entienda esto de forma un poquito más clara, podemos decir lo siguiente. Lo primero que se hace es trabajar con el frontón. Este es el frontón. Ya sabemos que el frontón, a diferencia de la cercha, tiene las mismas características en cuanto a dimensiones, pero no tiene diagonales, tiene pura montantes. Lo primero que se hace es hacer una sujeción del frontón, un apuntalado. Y este sistema que ustedes ven acá, este sistema que estoy soltando, voy a soltar yo aquí esto con unas líneas de color azul. Se apuntala, esto voy a apuntalar, ¿no? Voy apuntalando esto, porque es el frontón el que me va a definir si es que las cerchas están bien colocadas o no. Estas están, miren, tienen todas las previsiones para estar correctamente apuntaladas. Y sobre el frontón yo voy a empezar el armado de todas las cerchas. Y eso es lo que estaba comentando Freddy. Ahora sí, Freddy, continúa, por favor. Sí, me olvidaba explicar esa situación, que tienen que estar estacadas para que puedan firmes y aplomadas el frontón. Vamos a las condiciones para las riostras sobre pares. Aquí en el gráfico vemos que se colocan el traslape de riostras paralelas a cubiertas. Debe ser a menos de 2 cerchas. La distancia entre las riostras debe ser de 2 a 4 metros, 3 metros, nos indica en nuestro Hay una marca que está correcta, sí, y también debe ser un 30 centímetros de la cumbrera. Estas son las riostras en planos de pares. Estos generalmente se colocan después de que ya se haya colocado todas las cerchas, ¿no? Y también las riostras diagonales, aquí me olvidaba mencionar que estaban en forma diagonal desde la esquina hacia adentro, ángulo de 45 grados entre las riostras paralelas. Exacto. ¿Qué nos está queriendo comentar aquí Freddy? Miren, como ya tengo yo implementado el frontón, que voy a mostrarles, este es el frontón, este frontón ya está apuntalado y todo, empiezo a colocar las otras cerchas. Estas cerchas tienen que tener una distancia no mayor a los 2.4 metros, ¿no es cierto? Están también de las diostras. Es decir, voy a colocar esta primera cercha y voy a adiostrar. ¿Cómo voy adiostrando? Voy colocando maderas, ¿sí? Aquí voy a colocar pequeños, provisionalmente voy colocando aquí unas maderitas, puede ser acá en esta posición, para evitar que este elemento, este que voy a saltar en este momento, este elemento se mueva. Que este elemento se mueva, que esta cercha se mueva, voy adiostrando. A medida que voy implementando el siguiente, el tercero, la cuarta cercha, voy colocando una diostra cada vez mayor, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? ¿Qué más, estimado Freddy? Bueno, este instrumento se utiliza también porque según el cálculo estructural que ha hecho el calculista, se ha fijado, digamos, que debe de tener adiestramiento. Por eso nos indica la distancia, puede ser de
2.4 metros o no mayor, dicen, no puede ser menor. Y también se podía separar esos arriestramientos que se están fijando, se podría quedar en la estructura, pero como es provisorio, o también podría quitarse, ¿no? Eso el ingeniero calculista, quien va a determinar en su momento, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta El, que una vez que estén armadas todas las cerchas, ya voy a colocar aquí las correas, ¿no es cierto? sí, las Ya, correas. eso, ya coloco acá las correas, entonces las cerchas ya no se van a mover, ¿verdad? Por eso decide el ingeniero calculista, si se quedan, ¿por qué decide? ¿Por qué no la dejamos? Porque esta pieza también va a generar carga y esa carga puede desestabilizar la estructura. Ese es un dato claro, ¿no? ¿Qué más, Sí, estimado Freddy? ingeniero. Eh, Solo eso. Después, la siguiente, tal vez podríamos pasar a la Ok, siguiente día, ingeniero. ya. Ya, riostras en planos en plano de los tirantes. Aquí vemos la imagen, ¿no? Para mantener el espacionamiento entre tirantes se deben aplicar riostras laterales continuas de todo de la techumbre. Estas riostras deben clavarse a la cara superior de los tirantes en intervalos no mayores de 2.4 a 3 metros a todo lo ancho de la techumbre. Debe instalarse diosas diagonales y ataviques perimetrales soportantes en cada extremo de la techumbre. Ahí vemos las diosas paralela a 3 metros del po y también vemos las diosas diagonal a lo largo de la techumbre y en las esquinas. Y podemos irnos a también las diosas en plano de perpendicular de las diagonales. Lo que vemos marcado con rojo son es arriestramiento que se ha hecho para las perpendicular de las. Bien, acá interesante, miren, Eh, por favor. También en la sí, Acá sí, tenemos en la base del tirante, ¿estás de sí, acuerdo? la hoja donde se destaca las diostas, sí, sí, Excelente, muy bien. Siguiente entonces, vamos a la siguiente. sí, es siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí vemos encuentro entre techumbre y solución de cerchas. En esta vemos las cerchas de Lima Olla de diferentes dimensiones en el gráfico. Eso es por la inclinación que tiene el techo para... en- esta es una lucana en sí. Es el techo de una lucana de 2 aguas, pero de acuerdo a su, a su forma, ¿no? Y esta solución de intersección de techumbres requiere el uso de una serie de cerchas especiales, que llamaremos cerchas de lima olla. Ahí justamente está marcando las lima ollas y se caracterizan por ser cada una proporcionalmente más pequeña que de acuerdo a la figura. Y vamos a la siguiente figura donde encontramos cerchas tipo simples, ¿no? Y las cerchas dobles que están en el gráfico mismo, y las cerchas de lima olla. Y también ellos están por cadenetas que están unidas, ¿no? Entrelazadas. Y toda esta estructura aquí vemos donde la solera de amarre y la solera supera la parte de la techumbre. Bien, muy bien. Pues vamos a Sí, mirar acá. ingenieros. El más delgadito está acá. El siguiente, que es un Sí, poco más grande, está ingeniero. acá, ¿no? Es así como se va armando, ¿verdad? Hasta que tenemos el mayor, de mayor Sí, tamaño, y tenemos acá, ¿no? sí, Excelente. ingeniero, correcto. Siguiente, A la entonces. siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo, cómo iniciar un armado de tijeral con posición definitiva. Ahí se ve el alza temporales auxiliares para poder colocar en su ubicación definitiva. En la cumbrera que luego recibirá los pares conformados de la techumbre definitiva. Ahí vemos la de alza prima. Estos se utilizan para poder fijarlos y poder colocar la cumbrera en su posición
En el medio también se utiliza una alza prima de cumbrera aplomada y arrostrada. Tiene que estar perfectamente aplomada para que no haya variaciones de acuerdo al cálculo estructural de nuestro techo. También vemos en la parte izquierda donde dice tacos, ahí está fijado en el techo para que podamos, digamos, arrostrarlo para que no se pueda mover, ¿no? Que tiene que tener una fijación exacta. Y vemos en la parte izquierda y parte derecha los primeros pares comunes instalados, las cuales las cuales son muy importantes porque de acuerdo a eso es la que de acuerdo a eso vamos a tener en la terminación de nuestra techumbre, de nuestra cubierta. Allá. Y Freddy, también ahí ¿esto está, es para cercha o sí, para diafragmas? ingeniero. Ah, esto es Ah, para no, diafragmas. sí, sí, diafragma, sí, sí, Diafragmas, muy bien, excelente. sí, porque las cerchas las cerchas son se utilizan y de acuerdo a eso, estos no son frontones. Esta es Claro. una instalación, digamos, sí. Para los que no están entendiendo, el diafragma es así, ¿no? Voy a empezar a armar el diafragma así, voy a empezar a armar el diafragma de esta manera, y este es el armado. El diafragma, por si acaso, se emplea casi siempre por su tamaño de luz, ¿no? Es decir, puede aprovechar incluso el cielo mismo. Es interesante el armado del diafragma. Ok, bien, buen dato. Siguiente entonces. Sí, siguiente, ingeniero. Estos son ajustamientos definitivos de la cubierta de techumbre. Esto lo vamos a ver ya en la parte de lo que tiene que ver con soluciones para techo y techumbre, ¿no? Aquí está mencionando el Tapacán, zona de costaneras a tope y demás. Esto lo vamos a ver a profundidad en el grupo que va a hablar de las soluciones techo y techumbre, va a considerar mejor. Ok, Ya. esto, estimado. Aquí tenemos los faldones. En la figura número 1 tenemos los faldones que son, claro, que están ahí, que son las aguas. En la figura 2 también tenemos otros faldones y en la figura 3 tenemos también otros que son de forma triangular, son más pequeñas y están adiestradas también. También tenemos las cadenetas que están fijando, ¿no? Cerchas triangulares, las que son pequeñas. Son, Estas son las formas que se utilizan para el faldón, ¿no? Muy bien, excelente. Y sí, siguiente, ingeniero. Uniones, de esto ya hemos hablado, ¿no? De los conectores que se pueden emplear. Sí, hay conectores de diferentes formas. Por ejemplo, mira, en la parte izquierda tenemos un conector utilizado para unir estructuras de cerchas a los tabiques. Tenemos ahí, está la superior con el solera de amarre y está con una placa de 2 milímetros que está haciendo la unión y la fijación entre ambos. Muy bien. Y en la derecha tenemos, en la parte derecha tenemos la cercha que puede fijarse una viga compuesta, o sea, que tiene diferentes, que está compuesta, ¿no? Que Sí, son dos partes. conectores metálicos de tipo bandeja, la Excelente. que tipo U, ¿no es cierto, ingeniero? Y que está compuesta en sí. Sí, muy bien. La siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí hay una amplia variedad en conectores. Esto es lo que nos mencionábamos cuando decíamos en uniones, los conectores metálicos han desplazado mucho, incluso las de maderas, a las mismas uniones encoladas, uniones a tope. ¿Por qué? Por la facilidad, ¿no? La facilidad de implementación es sumamente interesante ese tipo de trabajos. Se emplean no solamente con placas, sino también puede ser madera también, solamente madera y utilizando clavos lanceros. Y esto Sí, se emplea en toda la estructura. Para las lucanas es lo mismo, ¿no? El armado de las piezas, tenemos acá las sí, consideraciones que ya las has revisado, Carla, también las has reforzado, Freddy. Creo que aquí no hay mucho que decir. Por favor, revisen el dossier, que es lo más importante. Las proyecciones, miren, depende mucho cuántas lucanas, pero les recuerdo una vez más, mientras sea mayor la cantidad de estos encuentros, acá, ¿no? Aquí tenemos un encuentro, una diagonal, aquí tenemos una diagonal, estas diagonales, las soluciones van a tener que ser mucho más complicadas, es decir, yo me estoy complicando, tengo que tener cuidado con este tipo de soluciones. Conclusiones, estimado. bueno, como grupo hemos visto que es muy importante
poder conocer cómo se debe hacer un buen trabajo, porque la estructura de techumbre es el que nos va a cuidar del medio ambiente, del clima, inclemencias del tiempo, tal vez tornados. O sea, tenemos que ver la situación hidrológica, climatológica, también debería ser, ¿no? Tiene que estar bien fijado y esto nos va a cuidar, digamos, de la humedad, de muchos factores climatológicos que pueden erosionar nuestra estructura. Y ese es la parte más importante al finalizar de una construcción, ingeniero. Excelente, muy buen dato. Si no tenemos una buena estructura de techo y techumbre, por más que coloque una cubierta carísima, es decir, puro geotextil con acero inoxidable, esta estructura puede colapsar. La estructura de techumbre es toda la estructura que le va a dar fortaleza y soporte a la cubierta. Ustedes saben que hay cubiertas metálicas, hay cubiertas en cerámicas, poliméricas, etc. ¿Sí? Muy bien, por el Sí, grupo ingeniero.